Antes de empezar, espero que disfrutes lo que estás a punto de escuchar. Si es así, por favor deja un me gusta, escribe un comentario y suscríbete para futuras historias. Es una acción pequeña por tu parte, pero de verdad apoya mi trabajo. El aire denso de la mañana siempre traía el olor de las agujas de pino mojadas. Y cuando el viento cambiaba en la dirección correcta, también traía el tenue olor terroso del humo de leña desde 7 millas de distancia, donde las carreteras se curvaban alrededor de las estribaciones. Para Aaron Valcárcel, esa mezcla concreta de humedad fría e industria humana distante no era solo clima. Era el pulso de la manada. Marcaba el ritmo diario, estableciendo la certeza silenciosa de dónde estaban los límites y que exigía la supervivencia. Pero últimamente ese pulso se había alterado, reemplazado por un zumbido bajo y persistente de expectativa, espeso y malsano como niebla de pantano colgando sobre las tierras bajas. A Aaron, acostumbrado a leer los cambios mínimos en la tensión muscular y las fluctuaciones apenas perceptibles en el olor instintivo de sus subordinados, saboreaba algo no dicho. Algo que se coagulaba en el fondo de su garganta cada vez que respiraba hondo. Estaba sentado en la elevación que dominaba el claro principal. El suelo seguía rígido por la escarcha anterior al amanecer, que aún no había sido quemada por el enfermizo sol amarillo que trepaba sobre la cresta oriental. Asignó las rutas de patrulla del día. El trabajo silencioso y necesario de mantener el velo. Cuando terminó, encontró la mirada del círculo interno. Las viejas bestias de confianza en las que había confiado durante años tardaron demasiado en romper el contacto visual. No estaban mirando al alfa que acababa de dar la orden. Miraban a través de él. Evaluaban la densidad y el peso de su sombra, midiendo su alcance contra su propia ambición creciente. No había desafío. Todavía no. Solo un silencio pesado y calculado, cargado con una amenaza latente que absorbía todo sonido. No era el silencio del respeto. Era el silencio de la consideración. Aaron observó la primera ruptura física unas horas más tarde, cerca del viejo camino maderero, donde el máximo ocultamiento era obligatorio. Siguió la línea de patrulla, esperando la habitual colocación cuidadosa de las patas, asegurándose de que la tierra húmeda volviera lo justo para ocultar la forma y la dirección del desplazamiento. En cambio, encontró huellas profundas, deliberadamente raspadas, con tierra suelta empujada en montículos. Era un trabajo descuidado, imperdonable, y aún así ejecutado con una especie perversa de precisión. No era una simple falta de juicio. Era la firma de una declaración. Aaron se arrodilló, hundiendo la mano en la tierra fría y saturada. El frío le atravesó la piel de inmediato, instalándose dolorosamente bajo sus uñas. El olor de la tierra negra y fértil se mezclaba con algo más agudo, algo metálico y absolutamente familiar. El olor acre y ardiente de una provocación calculada. Se sentía como ser rozado a propósito por una serpiente de cascabel en la oscuridad. Una advertencia. No un ataque. Pasó la tarde planeando una reunión de emergencia, sabiendo que el momento era malo, pero entendiendo que retrasarla significaba aceptar tácitamente la ruptura. Se reunieron bajo un dosel de abetos hemlock antiguos y espesos, con el suelo bajo sus pies amortiguado por siglos de agujas acumuladas. El aire era pesado, inmóvil, y sabía al frío que venía. Aaron habló sobre la necesidad de aumentar la seguridad operativa. Citó el reciente e inquietante aumento de presencia humana a lo largo de las zonas periféricas. Nuevos vehículos de construcción. Inspecciones con drones. Las señales habituales de que el mundo se estaba acercando. Usó hechos, cifras y el frío pragmatismo de la supervivencia que los había mantenido a salvo durante generaciones. Detalló las razones históricas por las que la limpieza absoluta de cada acción era su único cortafuegos contra la eliminación. Terminó esperando la avalancha de preguntas, los desacuerdos menores, el discurso necesario de un mando funcional. La respuesta fue un silencio hueco y aplastante. Ni una sola bestia ofreció una pregunta, una confirmación o siquiera un desafío. Solo hubo una exhalación colectiva y pesada. Un aliento compartido que golpeó el pecho de Aaron como una losa de roca gris y fría de cantera. Era resistencia pasiva convertida en algo físico. Un muro impenetrable de negativa que no ofrecía ningún punto de apoyo para que el alfa pudiera escalar. Entonces comprendió que no solo estaban en desacuerdo con él.
Estaban descartando la realidad que les presentaba. Ya habían reescrito las reglas. Más tarde, esa misma noche, la luna ascendió, suspendida a una altura imposible, brillante sobre el denso dosel del bosque. Era una luz fría y ajena que arrancaba el color de los árboles, dejando todo en plata dura y sombras profundas, amenazantes. Aarón yacía sobre su lecho de hojas secas y paja de pino, incapaz de caer en algo más profundo que una duermevela torturada. Sentía el ritmo insistente de su propio corazón. Un tamborileo que sonaba demasiado fuerte, demasiado desesperado en aquel silencio inquietante. Justo más allá del perímetro de su refugio temporal, el viento agitaba las hojas moribundas del verano. Y en aquel susurro, Aarón lo reconoció. El arrastre sutil e inequívoco de una intención ajena y hostil. Él siempre había sido quien leía a la manada, interpretando sus necesidades, sus miedos, sus leves cambios de ánimo. Ahora, tendido allí, bañado por aquella luz lunar estéril, comprendió con una claridad absoluta y heladora que la manada lo estaba leyendo a él. Estaban estudiando el defecto, la fisura. Esperaban el momento perfecto para explotar la debilidad inherente a la posición de liderazgo. Su mayor miedo no era la confrontación física. Era la pérdida de aquella conexión necesaria y vital. La corriente profunda de lealtad que los convertía en una sola entidad. Ahora esa corriente estaba muerta, y él derivaba solo. El aire se volvió más frío, y el terror empezó a sentirse menos como una emoción y más como una presión física contra su esternón. Cerró los ojos, escuchando en busca de un sonido que no fuera su propia respiración presa del pánico, sabiendo que no lo encontraría. La transgresión ocurrió 7 millas al este del refugio de descanso más cercano, bajo el esqueleto oxidado de un viejo ramal ferroviario. La regla que regía esa zona era sagrada. Absolutamente ningún rastro de acción agresiva cerca de la civilización humana. Nada de restos sucios. Nada de olores persistentes que pudieran ser atrapados por una brisa pasajera o, peor aún, por el olfato agudo de perros de caza entrenados. La pena por violarla era severa, instantánea y comprendida por todos. Aarón llegó al ramal justo cuando rompía el sol, un disco pálido y anémico que luchaba por abrirse paso a través de la niebla matinal. El aire se sentía antinaturalmente pesado, empapado no solo de rocío y neblina, sino del espeso olor metálico de sangre fresca de venado. Lo que encontró no era simplemente el error descuidado de un depredador hambriento. Era una exhibición, un acto de vandalismo calculado contra su propia seguridad. La brutalidad era excesiva y negligente. Los fragmentos estaban esparcidos por todas partes, ampliando intencionalmente la huella sensorial, atrayendo la atención hacia el acto en sí. La víctima, un ciervo grande, demasiado grande para justificar semejante exceso, había sido dejada deliberadamente expuesta. Sobre el carmesí intenso que se secaba, ya oscureciéndose hacia un negro viscoso, se superponía un matiz más agudo, penetrante y profundamente ofensivo. Era el olor combinado de adrenalina, agresión y algo químico. Algo casi humano en su fría falta de necesidad. A pesar de la humedad y de la niebla matinal que se disipaba, el olor no se dispersaba. Se aferraba como aceite a la superficie del agua. Aarón se dejó caer en cuclillas, examinando el suelo. El rastro que se alejaba de la carnicería era inconfundible. Estaba diseñado para ser seguido. Los pasos eran amplios, perezosos y completamente despreocupados por la cobertura del terreno. Arrancaban la capa sensible de musgo y tierra ligera, conduciendo directamente de vuelta hacia el sitio principal de la guarida, en los bosques más altos. Era un lenguaje absolutamente claro para cualquier criatura que caminara sobre 4 patas. Ya no tememos las consecuencias. El rastro no era un error. Era una carta abierta, sellada con amenaza y cerrada con sangre fresca. No se molestó en limpiar la escena. Limpiarla habría implicado que aún le importaba sostener unas reglas que la manada ya había elegido ignorar. Siguió el rastro descarado de regreso, con la tensión en los hombros apretándose más con cada desgarro visible en la tierra. Cuando llegó de vuelta al campamento temporal, las bestias estaban inquietas. Una espiral de energía nerviosa. Aún así, mantenían una fachada de rutina. El segundo al mando, un bruto enorme y lleno de cicatrices que había estado con Aarón desde que eran cachorros, estaba sentado cerca del perímetro,
fingiendo inspeccionar un trozo de hueso carroñeado. Aarón se acercó directamente a él, exigiendo una explicación por la escena obscena del ramal ferroviario. No preguntó si había sido una acción del círculo interno. Solo necesitaba saber por qué se había permitido. Aarón esperaba la evasión habitual, el complejo tejido de mentiras y excusas que a veces los subordinados trenzan para salvar la cara. Pero lo que recibió fue mucho más perturbador. Un vacío absoluto. Los ojos del segundo estaban planos, apagados, como agua de estanque que llevaba demasiado tiempo estancada. Fue hambre, murmuró la bestia, con la voz baja y sin inflexión. No había vergüenza, ni un destello de culpa, solo una declaración de hecho que, en su mente, cargaba el peso de una verdad absoluta. Pero Aarón sabía distinguirlo. El hambre verdadera, desesperada, tenía un olor específico. Una energía frenética, concentrada. Aquello apestaba a algo mucho más frío. Algo calculado y completamente desconectado de la necesidad. Era poder usado únicamente como demostración. Con aquella declaración tranquila y vacía, se produjo la escisión invisible y completa. Cuando Aarón intentó emitir órdenes para una redistribución necesaria de las patrullas, un movimiento para reforzar el lejano cuadrante norte, no se rebelaron abiertamente. Simplemente se movieron despacio. Se demoraron. Encontraron razones para detenerse. Esperaron con una paciencia exasperante hasta que Aarón finalmente se apartó, con la atención desviada hacia otra parte por la logística de mover a una docena de criaturas grandes. Lo peor era la comida. Él seguía siendo nominalmente el alfa, y las mejores presas deberían, por antigua costumbre, ofrecérsele primero. Un gesto de respeto y deferencia. Ahora se encontraba comiendo aparte, raciones más pequeñas, siempre los trozos más duros, menos deseables. La carne estaba seca y sin sabor, desprovista del calor colectivo y afirmador de vida del festín comunal. Él era la cabeza de la mesa, pero cenaba solo. Una estatua honrada que poco a poco se cubría de polvo, venerada en título, pero completamente despojada de autoridad práctica. El aislamiento no era solo político. Era físico, profundamente helador. Sentía la conciencia colectiva de ellos envolviéndolo, estudiando sus movimientos, su cansancio, su frustración. La atmósfera había cambiado del frío cortante del amanecer al calor pegajoso y sin aire que precede a una tormenta enorme. Esperaba el primer golpe de relámpago, sabiendo que iría dirigido directamente contra él. Se movía por el campamento con la hipervigilancia de un intruso, ya no de un gobernante. Su mundo se había contraído hasta los 3 pies que rodeaban de inmediato su cuerpo. Y dentro de ese pequeño espacio, el aire de pronto era muy escaso. El conocimiento era un ancla pesada y fría en sus entrañas. La pelea no venía. La guerra ya había comenzado. La tensión en el campamento se volvió algo tangible, zumbando como cables de alta tensión estirados y tensos justo sobre su cabeza. Era la clase de presión atmosférica que precede a una tormenta eléctrica severa, haciendo que el vello de la nuca de Aarón permaneciera perpetuamente erizado. La manada había refinado su táctica, yendo más allá de las huellas descuidadas y las miradas vacías, hacia una campaña sofisticada y silenciosa de aislamiento físico y psicológico. Durante las transiciones, los movimientos breves y necesarios entre el lugar de descanso diurno y los terrenos de caza, Aarón siempre quedaba rodeado. Los lobos más jóvenes eran colocados demasiado cerca, mientras que el círculo interno mantenía una distancia medida y exasperante. Se encontraba moviéndose en el centro mismo de una multitud, y aún así completamente excluido del contacto visual periférico, incapaz de leer las señales corporales o el lenguaje corporal sutil que los demás intercambiaban entre ellos. Se sentía atrapado, constantemente bajo observación, pero incapaz de señalar un único foco agresivo. Cada vez que giraba para dirigirse a un subordinado, ellos ya estaban mirando hacia otro lado, ocupados con alguna pequeña tarea inmediata. El simple lujo del sueño profundo fue la primera víctima. Cada vez que Aarón se deslizaba hacia la fase necesaria y reparadora del descanso, alguien en el perímetro hacía un ruido repentino y brusco. Nunca era un grito de verdadera alarma. Nunca un ataque directo. Siempre era sutil. El raspado calculado de una garra sobre un trozo resonante de pizarra.
un ahogo bajo y gutural que imitaba un ladrido de advertencia reprimido. El chasquido fuerte de una rama seca bajo una pisada innecesariamente pesada. Era privación por interrupción. Un desgaste preciso de sus necesidades fundamentales. Medía su sueño en incrementos irregulares de 15 minutos. El agotamiento era una manta pesada y húmeda extendida sobre sus pensamientos, y sentía que su racionalidad se deshilachaba lentamente por los bordes. Lo estaban empujando hacia el pozo profundo y oscuro de una rabia incontrolable. Sabiendo que, en su ira, se volvería torpe, inestable y visiblemente peligroso. La excusa perfecta para su movimiento final y devastador. La vida interna de Aarón se había contraído de forma severa, concentrada por completo en la evaluación de amenazas y la contraestrategia. Ya no pasaba tiempo pensando en cómo recuperar el control de la manada. Se concentraba únicamente en cómo sobrevivir contra la manada. Sabía que querían que se quebrara, que desatara la furia bestial sin refinar que yacía dormida bajo su exterior disciplinado. Entonces podrían declararlo por unanimidad loco, incapaz, y eliminarlo como un peligro para el colectivo. Observó a los machos jóvenes durante los días, sus cuerpos lisos inquietos por una energía sin dirección. Vio nuevos patrones en su entrenamiento. Practicaban técnicas que Aarón había prohibido estrictamente. Ataques frontales brutales en embestida. Barridos bajos dirigidos a desgarrar los tendones traseros. Movimientos diseñados no para someter, sino para acabar al instante. Sus sesiones de combate eran agudas, violentas y completamente desprovistas de los mecanismos tradicionales de control. El grupo de instructores era evidente. Sus propios guerreros veteranos estaban de pie justo fuera del círculo de tierra y saliva lanzada, ofreciendo asentimientos breves de aprobación. Se estaban preparando para la guerra, y el plan de enseñanza era explícitamente anti-Aarón. Cuando descendió la tarde, trayendo consigo el frío familiar que calaba hasta los huesos, Aarón decidió una última confrontación directa. Se acercó a un grupo reunido alrededor de una hoguera humeante que se apagaba. El aire estaba espeso con el olor de la carbonización y la madera dura mojada que ardía sin llama. Se plantó sobre ellos, con su propia sombra enorme dominando el pequeño círculo de calor, y habló con calma, deliberadamente, sobre la disciplina y la amenaza a largo plazo de la expansión humana. Habló del incidente del ramal ferroviario, enfatizando el riesgo existencial al que se habían expuesto. No acusó a ningún individuo. Se dirigió a la ruptura de la doctrina. Terminó su declaración y esperó, con la mirada recorriendo sus rostros. Vio el destello de fastidio, el aburrimiento, la arrogancia compartida. La respuesta no fueron palabras ni siquiera un desafío directo. Fue una tos seca, colectiva, sincronizada. Un carraspeo rítmico que sonó exactamente como una burla preparada y deliberada. Era el sonido de la indiferencia amplificada. Una falta profunda de respeto que cortaba más hondo que cualquier gruñido o rugido. Aarón sintió el peso helado y aplastante de su traición. No era una traición emocional. Era fría, pragmática y ya estaba completamente decidida. Simplemente habían votado, y él había perdido. La luz del fuego jugaba sobre sus ojos, reflejando no lealtad, sino cálculo. Se volvió despacio, absorbiendo el silencio y el frío. Sabía que el siguiente movimiento no sería político. Sería sangriento. El aire estaba ahora saturado de ozono, y dentro del campamento ya no le quedaba ningún lugar a donde correr. Era un cuerpo extraño, y el sistema se estaba preparando para expulsarlo. El conocimiento se asentó pesado en su vientre, obligándolo a moverse con una precisión deliberada y rígida. El intento de reafirmar el orden nació de la desesperación y de la necesidad estratégica. Aarón los condujo al cañón profundo e irregular, a una docena de millas al norte, un lugar donde su voz, amplificada por las paredes de piedra, tradicionalmente cargaba un inmenso peso psicológico y autoridad. Eligió una sección del fondo del cañón marcada por mala visibilidad y terreno desigual, con la esperanza de que la complejidad del paisaje neutralizara la ventaja numérica de ellos y su propia vulnerabilidad aumentada. Rugió, liberando las frecuencias de mando. Oscilaciones bajas y vibrantes que históricamente paralizaban la agresión y exigían deferencia instintiva. El sonido desgarró el cañón, rebotando contra las antiguas paredes de roca. Pero ellos no rompieron filas.
No hubo caos posterior, ninguna señal de pánico. En cambio, hubo una disciplina de precisión aterradora. 3 de ellos se movieron al mismo tiempo, saliendo del perímetro con estallidos de velocidad perfectamente sincronizados. Maniobras de flanqueo silenciosas y económicas. No era una lucha caótica por la dominación. Era un protocolo de ejecución. Una sombra enorme se lanzó hacia su garganta, apuntando a la mordida rápida e incapacitante. Las otras 2 fueron bajas, apuntando a sus patas traseras, con la intención de arrancarle toda movilidad y dejarlo agitando las extremidades, indefenso sobre el pedregal suelto y afilado. Aarón evitó el golpe mortal coordinado por una fracción de pulgada, desplomándose violentamente sobre las piedras dentadas del fondo del cañón. El impacto le expulsó el aire de los pulmones, y saboreó el matiz metálico y agudo de su propia sangre, mezclándose al instante con la arenilla y el polvo que cubrían su lengua. Un dolor abrasador estalló a lo largo de su costado, donde las garras de uno de los atacantes rasgaron la piel gruesa. Su único recurso ahora era su conocimiento íntimo de su entrenamiento. Los mismos hábitos y movimientos previsibles que él les había inculcado. Ellos esperaban resistencia. Una pelea de pie. Aarón no les dio nada parecido. Aprovechó su anticipación momentánea, usando el peso del atacante más cercano como un punto de pivote fugaz, enviando a la bestia derrapando sobre la grava suelta, abriendo una fisura mínima en su línea coordinada. No contraatacó. Huyó. La retirada estaba impulsada por el pánico, pero ferozmente controlada. Se lanzó hacia el cuerpo de agua en movimiento más cercano, un arroyo estrecho y helado alimentado por escorrentía de montaña, sabiendo de forma instintiva que romper el rastro de olor era lo primordial. La espalda le gritaba con la agonía de músculos desgarrados y laceraciones profundas. Oyó detrás de él el silbido caliente de la respiración de la persecución, muy cerca. El tamborileo pesado y rítmico de sus patas sobre las rocas. Ese sonido, que siempre había sido el ritmo tranquilizador de su protección, ahora se sentía como el martilleo implacable de su propia condena. Empujó su cuerpo más allá de los límites de la resistencia, golpeando el agua gélida con un impacto que le robó el aliento, pero que lavó el olor inmediato y crucial de la sangre. Se hundió bajo la superficie, conteniendo la respiración hasta que los pulmones se le sintieron como globos a punto de estallar, luchando contra la fuerte corriente solo durante unos cientos de yardas. Cuando emergió, jadeando, encontró un lugar donde la manada jamás pensaría buscar. Una vieja tubería de drenaje de concreto corroído que pasaba bajo una carretera de acceso interestatal en desuso, casi obstruida por limo y basura. Se arrastró al interior, con el metal cubierto de óxido raspándole la piel herida. Aarón esperó. La luz que se filtraba desde la abertura diminuta estaba estrangulada por tierra y telarañas. Las horas se estiraron hasta convertirse en una eternidad sofocante y viscosa. La tubería estaba cargada con el olor rancio y pútrido de la descomposición, el agua estancada y el óxido antiguo. Yacía allí, temblando de frío y de shock, escuchando cómo los sonidos amortiguados de la persecución acababan pasando por encima de él. Sus resoplidos desesperados y sus gruñidos frustrados se desvanecieron en la distancia. En la oscuridad asfixiante, inmovilizado bajo el peso metálico y terroso de la tubería, Aarón comprendió por fin la verdadera naturaleza de su malicia. La manada no solo había pretendido eliminarlo para tomar el poder. Querían montar un espectáculo. Querían demostrar a toda la jerarquía, hasta al cachorro más débil, que el alfa, la encarnación de la fuerza y de la continuidad histórica, podía ser derrotado. Que la leyenda no era más que carne blanda y hueso quebradizo. Ahora era un proscrito. Un lobo solitario cuya fuerza formidable era inútil fuera de los límites estrictos de la estructura que él mismo había construido. Esa estructura acababa de aplastarlo. El frío se filtró hasta sus mismos huesos, una helada profunda que no tenía nada que ver con la temperatura del aire exterior. Ya no era el líder de la manada. Era su enemigo más perseguido, cargando con el conocimiento de que sobrevivir significaba rechazar todo lo que alguna vez había enseñado o creído. Estaba absoluta y aterradoramente solo. Las consecuencias inmediatas de la huida fueron un periodo insoportable de sobrecarga sensorial. Cada sombra que cambiaba era procesada al instante como una bestia al acecho.
Cada sonido de una ramita al partirse o de una hoja al rozar encendía una nueva oleada de pánico ácido en el estómago de Aarón. Se movía como una criatura hecha de puro nervio, buscando refugio en los lugares abandonados que la humanidad había descartado y olvidado hacía mucho tiempo. Buscó los restos de la industria fallida, la entrada ennegrecida de una mina de carbón abandonada, medio derrumbada bajo toneladas de pizarra. La carcasa vacía y quemada de un motel de 22 habitaciones, justo junto a la vieja rampa de acceso de la Ruta 22. Los cementerios silenciosos de automóviles oxidados y saqueados, cociéndose lentamente bajo el sol en desguaces remotos. Esos espacios, pesados con el polvo del trabajo olvidado y la descomposición, le ofrecían un camuflaje temporal, cubierto por el desinterés humano. Aarón desarrolló rápidamente una disciplina brutal y necesaria para dormir. No se permitía más de 15 minutos de descanso por vez, activando una alarma interna que lo arrancaba de vuelta a la conciencia ante la menor variación en la presión del aire, el olor tenue de un animal que pasaba o el movimiento casi imperceptible del aire sobre su piel. Su cuerpo era un paisaje de dolor palpitante permanente, un recordatorio constante del ataque en el cañón y de las exigencias corrosivas del agotamiento. Su dieta se volvió insípida, funcional y obtenida con riesgo extremo. Carroña seca, recuperada, abandonada por otros depredadores menos cautos, a menudo echada a perder o contaminada. Su propio olor físico se convirtió en un compañero indeseado. Un hedor agudo, agrio y antinatural de estrés crónico y miedo, un testimonio fisiológico insistente de su vulnerabilidad constante. Pasó 2 noches acurrucado dentro de la estructura ruinosa del motel destrozado, donde el viento otoñal silbaba con tristeza a través de los cristales rotos. La habitación olía a moho, cigarrillos rancios y vieja decepción. Allí, entre los escombros, Aarón encontró reliquias olvidadas. Retazos de periódicos antiguos y mapas de carreteras de la región, descoloridos y quebradizos. Extendió los mapas, alisando los pliegues con su mano enorme. Su mente, impulsada por la supervivencia, comenzó el trabajo mecánico y desapegado de un estratega. Rodeó con círculos viejos senderos madereros, marcó zonas de matorral denso e impenetrable, y señaló posibles puntos de emboscada, superponiendo el terreno con su conocimiento íntimo de los protocolos de caza establecidos por la manada. El trabajo era seco, numérico, y proporcionaba un contrapeso necesario al caos emocional. Era un intento de imponer lógica sobre la irracionalidad asesina y arremolinada que ahora gobernaba su vida. El transporte era una vulnerabilidad crítica. Pasó rápidamente por una serie de vehículos. Camionetas de trabajo maltratadas y fuera de servicio, con las cajas podridas. Furgonetas traqueteantes abandonadas tras fallos mecánicos. Cualquier cosa desechable. Nunca las lavaba. Nunca llenaba los depósitos de gasolina por completo. Y se aseguraba de que estuvieran cubiertas por una capa de polvo y barro. El apego, entendía ahora, era una debilidad fatal. Cada vehículo era una burbuja transitoria y frágil de seguridad temporal, una que debía reventar y abandonar antes de que la manada triangulase su posición a partir del olor persistente del escape, el caucho caliente o la firma única de su propia química corporal. Y, aún así, su mayor enemigo en aquel periodo de soledad desesperada no era la manada en sí. Era el silencio absoluto y aplastante. No era el silencio natural del bosque profundo. Ese silencio estaba lleno de los pequeños chasquidos, murmullos y respiraciones de la vida que lo rodeaba. Ese silencio era la ausencia total y desorientadora del ruido familiar de la manada. La baja frecuencia de la respiración colectiva. El suave forcejeo competitivo por la posición. Las comunicaciones sutiles y la información sensorial compartida. Ese zumbido constante siempre había sido el cimiento de su existencia. Su ausencia era ensordecedora. Aquella quietud absoluta gritaba más fuerte que cualquier persecución, señalando su realidad profunda. Estás solo. Eres débil. Estás deshecho. A menudo permanecía de pie durante largos periodos, hundido en las sombras de los restos oxidados, sintiendo el metal frío contra su pelaje, intentando recordar el calor reconfortante de la manada durmiendo a su alrededor. No podía. Ese recuerdo estaba contaminado, ahora asociado solo con la amenaza insidiosa de la roca raspada y la tos gutural. El silencio confirmaba su nuevo estado de existencia.
El alfa poderoso reducido a un fantasma tembloroso y carroñero, sobreviviendo únicamente en incrementos de 15 minutos y mediante el análisis mecánico de mapas viejos. Sabía que no podía sostener ese nivel de paranoia indefinidamente. Tenía que cambiar de rumbo, dejar de correr, recuperar la iniciativa antes de que el agotamiento lo reclamara por completo. Aaron pasó de fugitivo a observador. Aprovechó las habilidades que él mismo había perfeccionado durante décadas. Sigilo absoluto, horas de vigilancia inmóvil y concentrada, la capacidad de leer las vibraciones mínimas que viajaban por el suelo. Empezó a rastrear los movimientos de la manada, buscando su nuevo núcleo central. Estaba ubicado en un gran tramo relativamente abierto de bosque secundario, mucho más cerca de una carretera comarcal muy transitada de lo que Aaron jamás habría permitido. La elección decía mucho. No era estratégica, era arrogante. Operaban con una sensación de derecho y exposición que sugería que se creían intocables. Aaron se colocó a 200 yardas del perímetro, agazapándose detrás de una maraña densa y espinosa de rosas silvestres y zarzas de mora. Permaneció allí durante 2 días implacables, soportando el dolor punzante y el frío húmedo, permitiéndose convertirse en una parte inerte del paisaje. Finalmente, empezó a captar fragmentos de su comunicación. El timbre descuidado y confiado de sus voces. Los intercambios casuales entre los líderes de patrulla. Más importantes que las palabras, sin embargo, eran las emociones que había debajo de ellas. El nuevo alfa, una bestia grande y agresiva llamada Íñigo Fierro, no estaba dando órdenes sobre la conservación de recursos ni sobre la gestión del territorio. Hablaba del derecho al exceso. La verdad, cuando por fin tomó forma, fue brutal y afilada, como tragarse un fragmento de vidrio. La manada, especialmente la generación más joven, que nunca había enfrentado la amenaza inmediata del exterminio, estaba cansada de la disciplina. Veían el enfoque cuidadoso y minimalista de Aaron, su obsesión con minimizar huellas y olor, no como sabiduría, sino como la cobardía de una bestia vieja, obsesionada con un peligro pasado que ya no existía. «Somos la cima», oyó Aaron, con las orejas pegadas a la tierra húmeda. Las palabras se filtraban a través de la espesura. Aaron nos mantuvo en una jaula hecha del miedo de ayer. Los humanos son blandos ahora, están distraídos. Son demasiado débiles para contraatacar con eficacia. La voz de Íñigo, áspera y cargada de autoengrandecimiento, continuó. Debemos tomar lo que queremos, no solo lo que necesitamos. Debemos disfrutar el acto de tomar. No se trataba del hambre. Se trataba de la exaltación de la violencia sin restricciones, del placer intoxicante del caos. Aaron no era visto como una amenaza para su poder físico. Era una amenaza para su ideología de anarquía. Representaba el orden, los límites y la cautela tediosa y necesaria que impedía que el mundo los viera como monstruos. La comprensión golpeó a Aaron con la fuerza de un impacto físico. Durante toda su vida, había trabajado para construir una jerarquía basada en la lógica, en la supervivencia a largo plazo y en reducir al mínimo su huella en el mundo. Ahora esa lógica era descartada como irrelevante, una reliquia de una época más débil. La manada quería la simple e intoxicante emoción de la caza, libre de toda restricción moral o práctica. Aaron ya no luchaba solo por su vida. Luchaba por un concepto, la frontera frágil y necesaria que separaba a un depredador alfa pragmático e inteligente de un asesino demente y autodestructivo. Si ellos tenían éxito, no solo lo eliminarían a él. Destruirían el único sistema que garantizaba su supervivencia a largo plazo, abriendo la puerta a una represalia humana que los borraría a todos de la tierra. Observó la crueldad casual con la que despacharon a un pequeño carroñero que se acercó demasiado al perímetro. La violencia gratuita. La risa que siguió a la huida desesperada de la criatura moribunda. Eso lo confirmó todo. Íñigo no era un alfa de reemplazo. Era un cáncer. Y toda la manada estaba infectada con la creencia de que su fuerza les concedía un derecho ilimitado. Tendido allí, soportando el frío y el pinchazo constante de las espinas, Aaron sintió la muerte final del alfa dentro de él. Ese papel requería paciencia, diplomacia y el esfuerzo constante de mantener la unidad. Había terminado con la unidad. Lo único que le quedaba era el papel del exterminador. Levantó la cabeza,
saboreando el miedo metálico en su propio aliento, y supo que la única forma de salvar a la especie era destruir la infección. Su estrategia cambió por completo, enfocándose ahora en la eliminación quirúrgica, no en la recuperación. La transformación interna fue completa y heladoramente pragmática. Aarón se quitó el pesado manto del liderazgo, apartando la necesidad de contención emocional o cohesión grupal. Adoptó una nueva identidad, la del eliminador solitario, un analista centrado únicamente en el desmantelamiento sistémico. Sus movimientos se volvieron económicos, enfocados por completo en el camino más corto y eficiente hacia su objetivo. Su mirada, antes cargada por las exigencias del mando, se estrechó hasta convertirse en una atención implacable sobre la vulnerabilidad. Su primer objetivo fue un lobo grande y envejecido llamado Roque Salcedo, uno de los veteranos que se había alineado rápidamente con Íñigo. Roque siempre había cazado los afluentes del arroyo sinuoso, una criatura de hábitos tercos y arrogancia creciente. Aarón había entrenado a Roque. Conocía sus senderos favoritos de acecho, su paso específico y, de forma crucial, su tendencia a marcar su territorio con un olor característico sobre ciertas rocas de granito, una marca alta diseñada para desafiar a los competidores. La confrontación fue rápida, silenciosa y completamente sin lucha. Aarón interceptó a Roque en una cornisa estrecha y resbaladiza sobre el agua embravecida. Fue menos una pelea que una eliminación clínica, ejecutada con la precisión limpia y brutal de un golpe quirúrgico practicado. Roque cayó al instante, registrando apenas un momento fugaz de sorpresa antes de que su camino terminara. Aarón no se quedó para regodearse ni para alimentarse. No dejó rastro de su propia presencia. Ningún olor. Ninguna tierra removida. Ningún pelo atrapado en la maleza. Pero arregló la escena con cuidado, metódicamente, para dejar una pista de otro tipo. Colocó el cuerpo cerca de una línea fronteriza disputada por la que Roque y otra bestia joven y ambiciosa habían discutido a menudo. Se aseguró de que los signos de lucha sugirieran un desacuerdo interno y violento por territorio. Usó su propia codicia y su paranoia creciente contra ellos. Los cuerpos empezaron a aparecer con una regularidad inquietante, siempre en zonas de disputa, siempre sugiriendo conflictos internos repentinos en lugar del trabajo de una amenaza externa. La manada empezó a devorarse viva. Aarón, observando desde la altura de un afloramiento rocoso aislado, sintió como la tensión tóxica se extendía por el campamento de Íñigo como podredumbre seca. Las reacciones de Íñigo se volvieron cada vez más frenéticas. Pasaba horas patrullando él mismo el perímetro, olfateando obsesivamente en busca del olor de un intruso, pero solo encontraba la evidencia de su propia autoridad desmoronándose. Empezó a sospechar de todos, cuestionando la lealtad de sus propios lugartenientes, interpretando sus susurros temerosos como señales de una traición incipiente. Aarón observó cómo Íñigo arremetía, castigando arbitrariamente a otros dos lobos por desaires percibidos, fracturando aún más el colectivo ya inestable. Esta era una venganza lograda no mediante la fuerza bruta, sino mediante una comprensión fría y superior de la psicología depredadora. Con cada criatura eliminada, Aarón sintió un profundo cambio físico. Su cuerpo se volvió más ligero, afinado por el estrés constante y la falta de verdadero descanso. Sus instintos se agudizaron hasta un grado doloroso, sus sentidos absorbiendo cada detalle mínimo del bosque. La extraña culpa interna que había sentido al principio se evaporó por completo, reemplazada por una aceptación sombría y resuelta. Solo saboreaba el matiz amargo de la necesidad. Simplemente estaba haciendo el trabajo duro y sucio requerido para purgar un contagio peligroso que se extendía con rapidez. La ironía era pesada e ineludible. Para salvar el concepto de la manada estructurada, tenía que destruir de forma sistemática su manifestación actual. Él era la cura, y la cura era aterradoramente brutal. Una tarde, Aarón encontró un trozo de pelaje de Roque atrapado en un tocón dentado. Lo recogió, sintiendo la textura áspera contra el pulgar, y lo examinó bajo la luz acuosa del sol. No sintió remordimiento por la bestia que había abatido, solo una satisfacción estéril de que el circuito del caos se había estrechado un grado más. Soltó el pelaje y continuó su vigilancia paciente y meticulosa, esperando a que la paranoia alcanzara su cenit absoluto. Sabía que el colapso de Íñigo era inminente,
y tenía intención de estar allí cuando la presa finalmente se rompiera. La eliminación de Roque y de otros 2 lugartenientes clave resultó ser el golpe psicológico decisivo. Íñigo, el alfa autoproclamado, había perdido los últimos vestigios de control efectivo. Sus órdenes se volvieron contradictorias. Sus decisiones de caza, erráticas y teñidas de una imprudencia autodestructiva, había conducido a la manada a un estado de preparación perpetua y agotadora para el combate. Y aún así, el enemigo seguía sin ser visto. Un fantasma que operaba únicamente dentro de sus filas. El aire del campamento estaba ahora espeso de sospecha, con los lobos lanzándose mordidas entre ellos por desaires triviales. Aarón decidió que el tiempo de la eliminación quirúrgica de subordinados había terminado. Era hora del golpe final y concluyente contra la fuente de la infección. Eligió el lugar con una intención deliberadamente quirúrgica. Era una cantera profunda de arcilla abandonada, un lugar que había servido a la manada como su primera base, altamente exitosa, décadas atrás. Las paredes de arcilla roja aún estaban débilmente impregnadas con el olor colectivo de sus primeras victorias y de su propósito unificado. Era un lugar de profundo significado simbólico. Un lugar que obligaría a Íñigo a reaccionar de forma personal y pública. Aarón preparó la trampa con una simplicidad engañosa. Usó una presa fresca, un trozo importante de carne de venado, rica y sangrienta, y lo colocó en lo profundo del suelo de la cantera, cuidadosamente situado dentro de una zona muerta sensorial. La ubicación garantizaba que la visibilidad desde el borde fuera mala, pero el señuelo era demasiado perfecto para ignorarlo. Luego empapó generosamente la presa y la tierra circundante con su propio olor poderoso, una firma dominante e inconfundible mezclada con fuerza con el olor de su rabia. No era una estrategia sutil. Era un desafío directo, personal y completamente público que Íñigo, en su estado actual de furia paranoica, no podía ignorar sin entregar toda credibilidad ante los pocos leales que le quedaban. La invitación era clara. Ven y reclama lo que crees que es tuyo, si te atreves. El sol comenzó su lento descenso, arrastrando largas franjas sangrientas por el cielo occidental. Aarón tomó posición en lo alto de la cresta de una loma de arcilla que dominaba el fondo de la cantera, una elevación que le daba una visión clara y una ventaja psicológica necesaria. El aire estaba seco, y el fino polvo rojo, removido por la leve brisa del atardecer, le cubría la lengua con una película arenosa. Oyó acercarse a Íñigo. No había ningún intento de sigilo. Solo pasos pesados y deliberados, llenos de una furia ardiente y demostrativa. Íñigo gruñía desde lo profundo del pecho, un sonido destinado a sacudir los cimientos de la tierra. Venía solo, exactamente como Aarón había previsto. Íñigo estaba demasiado consumido por su propio orgullo herido y por la sospecha hacia sus aliados restantes como para arriesgarse a traer testigos. Necesitaba demostrar, de forma absoluta y personal, que él era el alfa legítimo. Aarón se aplanó contra la línea de la cresta, dejando que la luz moribunda lo tallara dentro de las sombras. Observó a Íñigo descender a la cantera, con su forma enorme y poderosa recortada por un instante contra los últimos vestigios del sol. Íñigo vio el cebo, olfateó el olor, y su rugido cambió de desafío a promesa de violencia extrema. Aarón esperó. El silencio en la cantera se volvió de pronto absoluto, absorbiendo todo sonido. En los momentos que precedieron al choque inevitable, Aarón sintió una desconexión profunda. No hubo oleada de adrenalina. No hubo calor de combate anticipado. Solo un cansancio frío y pesado, y una claridad absoluta de propósito. No estaba esperando un duelo glorioso entre 2 líderes. Estaba esperando una conclusión necesaria. La extirpación de una enfermedad que ya no podía contenerse. Ese era el acto final de su deber no querido y amargo, y lo llevó a cabo con el desapego clínico de un carnicero. El aire sabía a polvo, sangre y final. Inspiró hondo, preparando los últimos movimientos de la vida que una vez había comandado. La confrontación careció del rugido primitivo y místico de las batallas de manada que Aarón recordaba de las viejas leyendas. Esto fue concentrado, grave, gutural. Los sonidos de cuerpos enormes impactando y carne desgarrándose quedaron contenidos casi por completo dentro del cuenco de la cantera. La fina arcilla rojo-anaranjada que los rodeaba fue lanzada al aire al instante,
enturbiando el espacio como una niebla particulada y venenosa, teñida de carmesí oscuro por los últimos rayos del sol poniente. Íñigo era agresión pura, sin restricciones. Una excavadora de músculo y hueso lanzada a la carga, desprovista de estrategia o fineza. Confiaba por completo en su volumen superior y en la confianza embriagadora de su rabia. Aarón respondió con experiencia. No intentó bloquear la fuerza atronadora de los ataques de Íñigo. Amagó, se deslizó y esquivó, obligando a su adversario a gastar cantidades catastróficas de energía en embestidas fallidas y violentas. Los ataques de Aarón eran dirigidos y precisos, apuntados exclusivamente a las debilidades conocidas de Íñigo. La vieja fractura mal soldada en su cuarto trasero izquierdo. La articulación crónicamente rígida de su hombro derecho. Lesiones que el propio Aarón había atendido años atrás. Era una batalla de conocimiento contra poder bruto. Y el conocimiento estaba ganando. En un momento, Íñigo se lanzó con una ferocidad espectacular, y su impulso lo llevó más allá del blanco. Su cuerpo pesado se estrelló contra la pared de arcilla de la cantera con un impacto estremecedor que mandó un temblor a través de la tierra compacta. El aire salió de él en un jadeo desesperado. En ese instante fugaz de desorientación aturdidora, la rabia profunda que Aarón había reprimido durante semanas se liberó por fin. La furia por la traición, el agotamiento de la huida, la soledad del exilio. Era un hambre pura y animal. Pero años de disciplina mantuvieron contenida a la bestia, enfocada, sirviendo solo a la necesidad de matar. Usó el momento de dolor de Íñigo para asestar el golpe final y dirigido. Todo terminó en menos de lo que tarda un hombre en parpadear. El enorme peso de Íñigo golpeó el polvo con un ruido húmedo y pesado, soltando apenas un jadeo estrangulado y ahogado. Un sonido de profunda sorpresa confusa que resonó brevemente en el silencio repentino. Aarón permaneció sobre él, con los flancos agitándose, los pulmones ardiendo por aire, sintiendo la sangre caliente y viscosa correr pegajosa por su frente. A su alrededor, el polvo se asentó lentamente, cubriendo la cantera con una capa naranja, mezclándose con las formas recortadas por la sombra profunda de la piedra y con el olor penetrante de la derrota. Aarón no se permitió la celebración tradicional del vencedor. No echó la cabeza hacia atrás para bramar el rugido triunfal de desafío. Simplemente retrocedió unos pasos, dejando que su propio cuerpo temblara sin control mientras la adrenalina se retiraba despacio. Sus propias heridas empezaron a palpitar con agonía, sincronizándose con los jadeos respiratorios lentos y superficiales que marcaban los últimos momentos de Íñigo. La manada, aquellos pocos que habían permanecido cerca, atraídos por la inevitabilidad de la pelea, observaba desde el borde de la cantera. No se movieron. Esperaban que el vencedor reclamara su premio. Esperaban ver quién levantaría la cabeza y asumiría la autoridad absoluta. Pero Aarón no sintió nada salvo repulsión. La manada ya no era suya. Los había salvado de la amenaza externa de su propia estupidez, pero no podía obligarlos a aceptar el peso de la disciplina. Le dio la espalda a la forma temblorosa de Íñigo y a las sombras nerviosas y vigilantes reunidas arriba. Había ganado la guerra, pero había perdido la razón para librarla. Había terminado de liderar. Se alejó del centro de la cantera, moviéndose hacia las sombras de la cara norte. Dejó sin atender y sin reclamar el símbolo de dominio, el cuerpo tibio y moribundo de Íñigo. Les permitió pelear por el cadáver y por las cenizas de su jerarquía envenenada. Había cortado el vínculo por completo. La mañana no trajo el alivio esperado del triunfo, sino un vacío aplastante y opresivo. Aarón volvió al fondo de la cantera horas después, con las heridas rígidas y gritando protesta en cada movimiento. La manada se había dispersado por completo. Un contingente de bestias más jóvenes y menos comprometidas había huido hacia el norte, con el miedo a la violencia pesando más que su lealtad a cualquier alfa. El resto simplemente se había desvanecido, impulsado por el instinto de sobrevivir a las consecuencias de un ajuste de cuentas tan brutal e ideológicamente estéril. Aarón se quedó de pie en el centro de la cuenca de arcilla, con el sol ya alto y cruel, iluminando los parches secos de sangre color óxido. Se sintió como el único superviviente en el epicentro de una catástrofe silenciosa a cámara lenta. Comprendió con una claridad agonizante que su victoria era profundamente pírrica. No había reformado la manada. La había liquidado.
Había extirpado con éxito la infección. Pero, al hacerlo, había creado un vacío de poder. Sabía que ese vacío no sería llenado por la estabilidad ordenada que él anhelaba, sino por docenas de amenazas nuevas, más pequeñas y completamente indisciplinadas. Operarían sin el freno de ningún alfa, cazando de forma egoísta y descuidada, extendiendo el caos mucho más lejos de lo que Íñigo jamás logró en su breve reinado autodestructivo. Esa comprensión era una carga más pesada que cualquier dolor físico que hubiera soportado. El papel del alfa, lo veía ahora, nunca había consistido en ser el más fuerte. Consistía en cargar con el peso imposible de las consecuencias. La responsabilidad por lo que ocurre cuando uno se va, o cuando elige apartarse. Aarón había fracasado en inculcar ese sentido de custodia a largo plazo, y ahora estaba pagando el precio por la bancarrota moral de sus subordinados. Caminó hasta el borde de la cantera, donde la tierra había sido removida años atrás. Medio enterrado en la arcilla, encontró un viejo y resistente cuchillo de caza que había olvidado, una herramienta que una vez había usado para marcar con cuidado y delimitar territorio. Lo sacó de la tierra, con el metal frío y pesado familiar en su mano, una pieza tangible de su vida anterior. Comprendió que no tenía ninguna intención de cazar los restos dispersos de la manada. Les habían dado exactamente lo que eligieron. Libertad sin consecuencias. Lo soltó en el caos que deseaban, esperando que la pura necesidad y la represalia humana acabaran enseñándoles las terribles lecciones que él no pudo. Abandonó la cantera, alejándose de los olores mezclados de sangre, arcilla y jerarquía destruida. Ya no sentía la necesidad instintiva de ocultarse. Su olor estaba ahora saturado no de miedo ni de agresión, sino de la autoridad fría e innegable de la soledad absoluta. Era el final de una cadena que se había roto bajo su propio peso. Se desplazó hacia el oeste, hacia las extensiones profundas y deshabitadas de la naturaleza salvaje, pasando junto a las piedras fronterizas que él mismo había marcado generaciones atrás. El sentido de responsabilidad había cambiado por completo. Ya no cargaba con la responsabilidad de un líder, sino con el peso sombrío de un regulador solitario. Era el fantasma vivo del concepto que no había logrado preservar. El futuro era desordenado, marcado por los errores imprudentes de los lobos solitarios que él había creado sin querer. Su camino ahora estaba definido por la necesidad de vigilar la periferia, asegurándose de que sus errores inevitables no escalaran hasta convertirse en una confrontación total de toda la especie con el mundo humano. Era una criatura de poder absoluto, pero forzada a una contención absoluta. La desesperación silenciosa de su nueva existencia era el único equilibrio que quedaba. Los meses siguientes se asentaron en un patrón agotador de movimiento perpetuo. Aarón evitó los grandes centros de población humana, más importante aún, se mantuvo lejos de las zonas boscosas donde sabía que los grupos más pequeños y fracturados de la antigua manada se habían reagrupado. Se convirtió en un espectro, una sombra que existía únicamente para mantener la distancia y reunir inteligencia fría. Encontró una existencia desolada y necesaria en la periferia. Un mundo de pasos inferiores de autopista, montones de basura detrás de fábricas silenciosas y márgenes desiertos de parques industriales, donde el olor del aceite rancio y los químicos enmascaraba todos los olores naturales. Su sustento provenía de fuentes olvidadas. Incursiones nocturnas en contenedores comerciales remotos. La caza cautelosa de criaturas salvajes oportunistas que prosperaban cerca del borde de la civilización. Su presencia en cualquier zona era tan fugaz, tan expertamente administrada, que se registraba menos como una entidad física y más como una alteración leve, apenas perceptible, en la presión atmosférica justo antes de una tormenta. Perfeccionó el arte del impacto mínimo. Se movía solo durante las horas más profundas de la noche, guiado por el débil resplandor de lámparas dispersas de sodio de alta presión, y dormía en lugares que olían a concreto, óxido y abandono. Lugares donde ningún animal, humano o bestia se quedaba por voluntad propia. Su diálogo interno se había simplificado. Ya no estaba consumido por la política de la manada, sino intensamente enfocado en el cálculo del equilibrio. Sabía, en lo fundamental, que era un depredador, un motor de violencia necesaria. Pero el último año le había grabado a golpes una verdad aterradora. Un depredador sin control acaba devorando inevitablemente tanto su ecosistema como a sí mismo.
Ya no tenía ningún deseo de gobernar el mundo. Su misión solitaria era ahora gestionar su influencia sobre él. Una tarde fría de finales de otoño, Aarón se encontró sobre un risco alto y rocoso, mirando desde arriba un pequeño pueblo dormido, encajado en lo profundo del valle. Las farolas titilaban, cálidas y falsamente reconfortantes, marcando la cuadrícula limpia y ordenada de la existencia humana. El olor tenue del humo de leña y de comida friéndose subía por la pendiente. Aarón no sintió atracción hacia aquel calor, ni tampoco un deseo urgente de proteger a sus habitantes. Eran una realidad, una fuerza de la naturaleza tan inevitable como el cambio de las estaciones. La clave era simplemente mantener la separación. La distancia ecológica. Permaneció allí, una figura enorme y silenciosa recortada contra la débil luz de la luna, con el pelaje espeso y pesado contra el frío agudo que descendía. Estaba estudiando el mapa, no del territorio, sino de la frontera misma. Observaba dónde se rompía el control, donde el mundo humano presionaba demasiado fuerte contra lo salvaje, o donde los elementos restantes y desorganizados de su antigua manada tentaban demasiado la suerte. Aarón no era un héroe en esta nueva historia. No era un salvador que pretendiera restaurar una edad dorada. Era una sombra, un regulador solitario y pragmático, comprometido con el trabajo amargo y solitario de mantener un equilibrio insostenible. Tomó una última bocanada larga del aire cortante, saboreando el olor complejo de lo salvaje mezclado con los gases de escape de la autopista. Y se volvió, disolviéndose de nuevo en la densidad espesa de los árboles. No buscaría una nueva manada. Había elegido el tercer estado. Vigilar la línea que separaba el mundo ordenado del caos devorador, e intervenir con rapidez y brutalidad solo cuando esa frontera frágil amenazara con incendiarse. Se convirtió en la advertencia viviente sobre el verdadero costo de la anarquía. Una advertencia que solo él, caminando perpetuamente entre las sombras, llegaría a comprender o imponer por completo.